Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. El pasado 7 de marzo, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. La resolución obtuvo el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El texto condenaba la agresión rusa contra Ucrania al tiempo que exigía al Kremlin que le pusiese fin y retirase inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Como cualquier resolución de Naciones Unidas, no tenía carácter vinculante y recibió únicamente 6 votos en contra, el de la propia Rusia, como es lógico, y los de Bielorrusia, Siria, Corea del Norte, Venezuela y Eritrea. Junto a esto se contaron un total de 35 abstenciones, incluyendo algunos países importantes como China, la India, Brasil o Sudáfrica, que junto a Rusia conforman todos estos el grupo de los BRICS. Entre los que apoyaron el texto, no todos están actuando de la misma manera. Unos se sumaron a las sanciones impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que otros se limitaron a condenar, pero de manera puramente retórica, sin intención de ir más allá, y la verdad es que no han ido más allá. Ahí encontramos a casi todos los países de Hispanoamérica, buena parte de los países africanos y a países de Extremo Oriente muy poblados e influyentes como Filipinas o Indonesia. Si echamos un vistazo al mapa de la reacción internacional respecto a la invasión de Ucrania, lo primero que advertimos es que la fórmula condena más sanciones solo la están llevando a cabo las potencias occidentales, es decir, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y Australia y sus aliados más cercanos. En otras partes del mundo, como Japón y Corea del Sur en Asia, o Colombia, Ecuador y Costa Rica en América. El resto de países o apoyan a Rusia abiertamente o no condenan o condenan pero haciéndolo de boquilla, sin intención alguna de sumarse a las sanciones. Esto ha creado la impresión de que solo Occidente y sus aliados se oponen a la agresión rusa, mientras el resto pueden vivir con ella o directamente la secundan. ¿Por qué está sucediendo esto? Es algo que se plantean desde hace ya días muchos analistas. En fin, cada gobierno tiene sus razones. Unos no quieren malquistarse con Rusia porque es algo que les cae realmente lejos y no les afecta. Otros tratan de desafiar a Estados Unidos, haciendo ver que ellos tienen su propia política exterior, al margen de lo que dicta el Departamento de Estado. Y por último, especialmente en África y en algunas partes de América, muchos gobiernos consideran que esto es un asunto que solo atañe a Europa y que si disgustan a Rusia pueden verse en problemas con el suministro de fertilizantes, una materia prima fundamental para países muy dependientes de la agricultura. No pueden permitirse, en definitiva, sumarse a sanciones de las que no sacarían nada bueno. Esta división internacional la está aprovechando a fondo Vladimir Putin porque apoya su relato de que esto es un asunto privado entre Occidente y Rusia. Los primeros atacaron expandiéndose más allá de lo pactado y a Rusia no le ha quedado más remedio que responder. Esa narrativa, repetida machaconamente por los propagandistas del Kremlin, la suscriben no pocos gobiernos del mundo que han decidido lavarse las manos con un problema que consideran que no es de su incumbencia. Cuando el 24 de febrero Vladimir Putin ordenó invadir Ucrania, todos nos preguntamos cuál sería la reacción de China, como si el mundo constase únicamente de 3 partes: Occidente por un lado, Rusia por otro y China en la tercera parte. Es cierto que Estados Unidos, China y los países occidentales suponen cerca de 3/4 partes o casi 3/4 partes del PIB mundial y que Rusia, aunque no es muy importante desde el punto de vista económico, sigue siendo una potencia militar notable. Pero es que el mundo es mucho más. La globalización ha traído, a lo largo de las últimas décadas, una serie de potencias regionales con muchísima influencia en su ámbito geográfico y con cierto peso en los organismos internacionales. Es decir, países que hace 30, 40 o 60 años no pintaban demasiado, algunos ni siquiera habían nacido como tales, como estados, y que hoy en cambio sí son importantes. De esas potencias, la más importante de todas es la India. La India es el segundo país con más habitantes del planeta y lo será además el que más habitantes tenga del planeta dentro de no muchos años, quizá dentro de esta misma década, y aparte de eso es la sexta economía del mundo en términos de PIB nominal.
La India, que está gobernada desde hace ya bastantes años, desde hace 8 años, desde 2014, por un nacionalista llamado Narendra Modi, se abstuvo de meterse en el asunto de Ucrania el día 24, el 25, el 26 de febrero y no se ha metido desde entonces. Se puso Modi de perfil y se mantiene así. En la reunión de la Asamblea General de la ONU del 7 de marzo se puso completamente de perfil y se hizo una lavada de manos digna de Poncio Pilatos. Ni apoyó ni condenó la invasión. Simplemente este tema no iba con él. Se quedó en un limbo bastante confortable, todo hay que decirlo, que no le enemista con nadie. Es cierto que nadie le mira bien, pero tampoco nadie le mira mal. Podría parecernos que algo así solo puede permitírselo un país como la India, que no deja de ser un gigante, a fin de cuentas. Pero en esto, Modi no está solo. A poco que, ya digo, echemos un vistazo a este mapa que os decía. Es un mapa importante de consultar. Hay varios publicados por la red. Por ahí podréis encontrarlo. Las sucesivas ha habido 2 resoluciones. Quienes han apoyado y quienes han rechazado esa resolución. Y sobre todo, y el dato importante, es quienes se han abstenido. Bien, vemos que son un montón de países. Es más, la fórmula más radical, que es la de condena y aplicación de sanciones, se corresponde, a poco que tengamos un poquito de ojo, no demasiado, esencialmente con los países occidentales. Lo que vemos en otras partes del mundo es que en Asia, en Oriente Medio, en África, en Hispanoamérica, muchos gobiernos, muchísimos, están haciendo lo mismo que Modi, incluyendo algunos que pertenecen a la esfera de influencia de los Estados Unidos dentro del continente americano, algo que hace solo 20 años hubiera resultado directamente increíble. Algunos han ido incluso algo más lejos. Ese es el caso, por ejemplo, de Pakistán, que bajo el gobierno del primer ministro Imran Khan firmó un acuerdo comercial con Rusia poco después de que Naciones Unidas votara para condenar la invasión y para exigir que Rusia se retirase de Ucrania. Otros lo que hacen es abstenerse lo más posible de criticar, por supuesto ni se plantean penalizar desde el punto de vista económico a Rusia, tratan sus diplomáticos de no decir una palabra más alta que la otra, por si acaso lo interpretan mal en Moscú, en fin, a veces es porque no les interesa el asunto, simplemente no va con nosotros, hay países que están muy lejanos en la otra parte del mundo y esto ni les va ni les viene, otras veces es porque tienen miedos de tipo económico, comerciamos con Rusia, aunque no sea demasiado, pero en el caso de que les apliquemos sanciones nos quedaremos, cortaremos por completo ese comercio. Otras veces es por compromisos ideológicos, ese puede ser el caso pues de Venezuela o el caso de Siria. Que Bashar al-Assad apoya a Putin, pues es lo lógico cuando el propio Putin apoyó a Bashar al-Assad hace muy poquitos años en Siria. Otras veces por ambiciones estratégicas, nos conviene quedarnos en el limbo. Ese es el caso, por ejemplo, de Turquía. Turquía es un país de la OTAN, pero no se ha sumado a las sanciones de la Unión Europea, no se ha sumado de Estados Unidos o del propio Japón o Australia, que no están en la Unión Europea. Pero por el lugar en el que está Turquía, justo debajo de Ucrania y de la propia Rusia, no quiere meterse en más líos. Otras veces es por simple miedo a molestar. No quieren molestar, no quieren buscarse enemigos donde no los tenían. Turquía, por ejemplo, tiene razones de varios tipos. Turquía es un país muy cercano. Tiene, más cercano de lo que pensamos. Tiene razones económicas para quedarse al margen. Importa aproximadamente, los turcos, aproximadamente la mitad del gas que consumen lo importan de Rusia. De ahí que es un porcentaje importante, no tanto como el alemán, pero desde luego en el caso de que los rusos cortasen los gasoductos que bajan hasta Turquía y el suministro de gas que les llega por barco, pues tendrían un problema serio en Turquía para mantener el país con la luz encendida. Bien, esa es una razón perfectamente razonable por la cual no quieren aplicar sanciones. Podrían verse comprometidos por ahí. Y claro, evidentemente Turquía no tiene la fuerza, la capacidad de presión que sí tiene la Unión Europea en otros aspectos, especialmente en los financieros. Tampoco, por ejemplo, Turquía se metió cerró los cielos de su país a los aviones con matrícula rusa, cosa que la Unión Europea hizo casi inmediatamente. Esa es la razón por la cual muchos rusos que están saliendo del país tienen que hacerlo vía Estambul o vía Ankara, porque es casi la única ciudad relativamente cercana a la que pueden volar, teniendo en cuenta que todo el espacio europeo al este de Bielorrusia lo tienen sus líneas aéreas completamente vetado. Esa también es una razón, es decir, no quieren meterse en ese problema. Y luego además, como os decía, es que a Turquía la guerra le pilla especialmente cerca.
Más cerca, ya digo, de lo que a veces se piensa. La costa de Crimea está a solo 270 kilómetros en línea recta del norte de Turquía. El Mar Negro tiene ese nombre, mar, pero es en esencia un lago de agua salada conectado al mar Mediterráneo a través del Bósforo y los Dardanelos. Pero no es muy grande. Es un mar, ya digo, de norte a sur solo tiene 270 kilómetros. Luego hay muchos rusos y ucranianos viviendo en Turquía y muchos turcos viviendo en Rusia y en Ucrania. En la misma Mariupol, una sociedad que sigue sometida ahora mismo a asedio y que lleva asediada más de un mes, hay una colonia, una comunidad muy numerosa de turcos, que el gobierno turco, por cierto, lleva días tratando de sacar de allí en un convoy humanitario, pero lo está teniendo francamente difícil. Luego, además, y ya desde el punto meramente estratégico, a Erdogan le interesa que Putin se debilite, porque así puede ejercer de mediador, cosa que por cierto ya está haciendo. No olvidemos que desde que esto empezó, el gran intermediador entre rusos y ucranianos ha sido Turquía, ha sido Erdogan. Se les ha ofrecido en sucesivas ocasiones, han tenido encuentros ya en Turquía, les ha ofrecido que como país que está en la misma zona, en el Mar Negro, hay varios países, está Georgia, está Rumanía, está Bulgaria, países ribereños, pero los dos grandes, o los tres grandes países ribereños del Mar Negro son Turquía, Ucrania y Rusia. Así que como vecino regional, pues va a mediar entre unos y otros. Y este papel es algo pues que a cualquier presidente le gusta. Y más aún a un presidente como Erdogan, con que ha tenido sus más y sus menos con Putin en el pasado. La rivalidad entre Erdogan y Putin a la vista está, han tenido momentos de mucho amor y momentos de mucho odio. Luego la rivalidad entre turcos y rusos es histórica, no es una cosa de ahora. Y en los últimos años, ya digo, se ha intensificado. Si nos vamos un poco más al este, nos vamos a la India. La India tiene una serie de razones razones de mucho peso además, para evitar enemistarse con Rusia. Por un lado, la India desde su nacimiento, a finales de los años 40 del siglo pasado, ha evitado meterse en líos. Tiene una tradición de mantenerse neutral siempre. No con sus vecinos, no con China, no por supuesto con Pakistán, pero sí en asuntos de alcance global. Eso por un lado, así que este es un tema que le cae lejísimos a diferencia de lo que sucede con Turquía. Luego, por otro, su prioridad es China, claramente, además establecida así desde hace décadas, con quien sostiene un pulso pues desde casi el nacimiento del país. Ya tuvieron una pequeña guerra en el Himalaya, una cosa muy pequeña ya por los años 60 y siempre andan con problemas y con disputas territoriales en las montañas. Luego, además, hay una rivalidad obvia. Son los dos países más poblados del mundo. La China ha crecido muchísimo en los últimos 30 años. India también lo ha hecho, pero no en la misma medida. Luego, aparte de esto, la India depende mucho del equipamiento militar ruso. Mucho más de lo que se suele pensar. La India siempre ha comprado muchas más armas a Rusia, antes a la URSS, que a Estados Unidos. Si examinamos, por ejemplo, he ido a mirarlo ya por pura curiosidad y para confirmar la sospecha. Bueno, la sospecha no, la información que había recibido por otro lado. Si examinamos, por ejemplo, su fuerza aérea, India tiene una industria armamentística propia, pero buena parte del armamento lo tiene que comprar fuera. El caso de, por ejemplo, los aviones de combate. Pues si echamos un vistazo a lo que tiene, comprobamos que la lista de aviones de combate y de transporte de la Fuerza Aérea India está repleta de aviones MiG, de Suhois o de Ilyushin, como los que tiene el ejército ruso. Algunos de estos aviones comprados todavía en tiempos de la Unión Soviética. Es decir, que si Narendra Modi condenase, no digamos ya si se sumase a las sanciones, claro, condenase a Rusia por la invasión de Ucrania, su ejército se quedaría sin suministros o sin buena parte de los suministros. Y evidentemente por ahí no quieren pasar. En este punto, la pregunta que tendríamos que hacernos sería ¿hasta dónde los países que se resisten a aislar a Rusia podrían inutilizar o dejar en nada las sanciones aprobadas por Occidente? Es decir, países como Turquía, países como la India, estamos hablando de países grandes, vamos a hablar ahora de otros también tan grandes como puede ser México, como puede ser Brasil o Sudáfrica, que se han puesto de perfil en todos los casos. ¿Hasta qué punto esta parte del mundo de grandes potencias, no al nivel de los Estados Unidos, pero de grandes potencias regionales, como decía antes, pueden convertir en papel mojado todas estas sanciones occidentales? Desde el punto de vista económico,
pues no influirán demasiado. No hay más que ir a ver el peso de cada uno de estos países en la economía mundial. Los 40 países, por ejemplo, que se opusieron o se abstuvieron en la resolución de la ONU que condena la invasión, tendrán en cambio mucho más peso en términos geopolíticos, mucho más que en términos económicos. Juntos representan aproximadamente una cuarta parte del PIB mundial y el 20% de sus exportaciones. Pero la realidad es que no son muy importantes para la economía rusa. Su PIB medio por persona es aproximadamente un tercio del promedio mundial, lo que sugiere que es posible que no generen una demanda mucho mayor que la cuarta parte de las exportaciones rusas que ya importan, que ya consumen. Y carecen además de la capacidad, todos estos países, para proporcionar a Rusia de los bienes y los servicios de alto valor añadido que Rusia estaba importando de Occidente hasta hace no tanto tiempo. El hecho es que Rusia lleva mes y pico viviendo algo parecido a un calvario en la ONU, como no podía ser de otra manera, habida cuenta que la guerra la han empezado ellos, de una manera completamente injustificada. La invasión, de hecho, golpeó los cimientos mismos de Naciones Unidas. Se han aprobado, como os decía antes, 2 resoluciones contra la invasión. La primera fue apoyada con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros, la segunda con el de 140 de los 193 Estados miembros. Hace unos días fueron incluso un poquito más allá y excluyeron a Rusia por votación del Consejo de Derechos Humanos, un consejo en el que Rusia estaba integrada. La verdad es que llamaba la atención con las violaciones recurrentes que el ejército ruso está perpetrando en Ucrania, violaciones recurrentes de los derechos humanos, pues que siguiesen ese consejo. Es la segunda vez que un país ha sido expulsado de este consejo. La otra vez fue con Libia en el año 2011, a raíz de, pues cuando estaba ya derritiéndose, disolviéndose el régimen de Muammar al-Gaddafi. Y es la primera vez que un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU es expulsado de este consejo. Rusia, que había advertido antes de la votación que incluso abstenerse sería visto como un acto hostil. Ya sabéis, si habéis escuchado a Lavrov, a Sergei Lavrov, al ministro de Exteriores de Putin, es un tipo muy sentencioso. Le falta solo levantar el dedo y amenazar. Pues dijo que cuidado, que solo que no valía abstenerse, como habían hecho con las resoluciones en la Asamblea General, que quien se abstuviese corría el riesgo de ser considerado hostil. Bueno, después de eso dijo que no hacía falta ni que le echasen, que directamente ellos abandonaban el Consejo. Pero el margen de la votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya fue mucho más estrecho, 93-58 con 24 abstenciones. Es una cosa que dio que pensar. Estaba ganando apoyo en lugar de perdiéndolo. Entiendo que muchos de los diplomáticos informaron a sus respectivos gobiernos que Lavrov les había levantado el dedo y les había dicho que abstenerse podía ser considerado hostil, así que no querían ni pensar lo que podría llegar a ser votar a favor de la expulsión de Rusia de este consejo, ¿no? Respecto a Ucrania, el apoyo internacional a Ucrania, en buena parte del mundo es escaso. Esa es la verdad. Quizá los que estamos en Europa, pues nos hemos dejado llevar por la información que nos llega, que es esencialmente información europea, y aquí hay preocupación genuina porque está cerca, ¿no? Pero si miramos a otras partes del mundo, no lo es tanto. Es un país, a fin de cuentas, con muy poco peso en el concierto internacional, un país relativamente nuevo, que nació en los años 90, su economía es pequeña, diminuta, si la comparamos con economías como la China o como la India, y luego Ucrania carece de la red de influencia que tiene Rusia, y de influencia internacional, y que la tiene además Rusia desde siempre, no es de ahora, la tenía ya con la URSS y la tenía anteriormente en la época de los zares. Luego, además de eso, muchos en distintas partes del mundo perciben a Ucrania pues como un país remoto, no les cae ni mal ni bien, pero algo que está realmente lejano, pues como a un europeo le puede parecer, qué sé yo, Laos o algún país perdido en África, ¿no? Como puede ver un polaco Paraguay o Uruguay o El Salvador, pues sí, algo pintoresco, exótico en el otro lado del mundo, pero nada más. No es algo que le afecte directamente. Pues algo parecido sucede en lugares como el sudeste asiático con Ucrania. Les pilla excesivamente lejos y además no tienen apenas comercio con ellos. La perciben como
un país europeo del este de Europa especialmente pobre y nada más, no hay mucho más. Un conflicto, en definitiva, muy lejano que solo interesa a los europeos y a Estados Unidos. Luego, las cuentas pendientes que tiene el resto del mundo con Occidente son muchas, no con los ucranianos, los benditos, esos no le han hecho nada a otros países del mundo, pero sí otros europeos, especialmente los de Occidente. No entienden, por ejemplo, que Estados Unidos se echa las manos a la cabeza con la invasión de Ucrania, o porque Rusia invada Ucrania cuando ellos mismos invadieron Irak hace 20 años. Así muchos lo han dicho, ¿eh? Y además, en este aspecto, pues tienen razón. Como esta invasión es mala, pero la que hiciste tú hace 20 años en Irak era buena. O que los países europeos, como Francia, por ejemplo, que intervienen continuamente en sus excolonias africanas porque consideran que forman parte de su área de influencia. El caso de Francia es continuo en lo que fue la África, especialmente la África occidental francesa. En Mali estuvieron hace no tantos años. Bien, pues que estos países se molesten porque Rusia entra en Ucrania arguyendo idénticas razones. Bien, en este caso nos encontramos ante el famoso whataboutismo, el whataboutism que dicen en inglés, el what about, ¿no? ¿Y qué me cuentas acerca de esto? Es decir, básicamente es cierto que esto está mal, claro, no está bien que un país invada a otro, pero claro, ¿qué me dices de esto? ¿Qué hiciste tú o qué hizo tu amigo hace unos años? Es un whataboutismo en clave geopolítica. En Turquía, Ucrania, como decía antes, se percibe de manera mucho más cercana. A los turcos la preocupación occidental por la independencia ucraniana la consideran como algo hipócrita. En este caso sí saben dónde está Ucrania, porque tienen muchos ciudadanos viviendo allí, comercian mucho con Ucrania, los drones con los que está atacando el ejército ucraniano son de origen turco y sí que lo sienten mucho más cerca, pero en este caso tampoco les parece bien toda esta preocupación de los occidentales. Les parece bien, consideran que es pura hipocresía. No pensaban lo mismo con Irak o con Libia. Ambos fueron bombardeados por la OTAN hace no tanto tiempo. En Oriente Medio les ha sentado especialmente mal la cálida bienvenida que han dado los europeos occidentales a los refugiados ucranianos, que le están dando en estos momentos, en comparación con la que esos mismos europeos occidentales dispensaron a los refugiados sirios hace solo unos años. Si nos vamos más al sur, en el Golfo Pérsico, dos aliados tradicionales de Estados Unidos, como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, cuyos vínculos con Rusia no son muy fuertes, esa es la verdad, han concluido que secundar a Occidente en esto les va a suponer más coste que beneficio. No quieren enemistarse con un socio que coopera con la OPEP para hacer subir los precios del petróleo, que es su principal negocio, al menos el de Arabia Saudita. Además, ven la oportunidad de enviar una señal a Washington. Quieren más ayuda de Estados Unidos para lidiar con sus propios problemas con Irán en Yemen. Luego, a modo de remate, la propaganda rusa en la región alimenta continuamente los agravios contra Occidente. Los medios de comunicación estatales de Rusia, como RT en árabe, por ejemplo, o la edición turca de Sputnik, son populares en estos países. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso tiene un montón de diplomáticos que, a diferencia de sus homólogos occidentales, hablan árabe con fluidez. Los diplomáticos occidentales se dirigen a ellos a los sirios, a los jordanos, a los iraquíes, se dirigen a ellos en inglés, sin hacer el más mínimo esfuerzo. En Hispanoamérica, exceptuando a los habituales aliados de Putin, como puede ser Cuba, Nicaragua o Venezuela, prácticamente todos los países apoyaron las dos primeras resoluciones de la ONU, condenando a Rusia por la guerra. Una condena, aunque fuese retórica, pero la condena. Aunque, ya digo, solo condena verbal. Casi ninguno se quiso sumar a las sanciones, con la excepción de Colombia, de Ecuador y de Paraguay. Algunos, incluyendo los dos más grandes, que son Brasil y México, se negaron a expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Hispanoamérica, Estados Unidos no tiene buena fama. Y no podemos culparles porque en Hispanoamérica Estados Unidos ha hecho todo tipo de experimentos, especialmente experimentos fallidos. Y claro, esta es una buena oportunidad para devolverle ofensas pasadas. Eso en el Kremlin lo saben y lo explotan en su beneficio. En el caso de Brasil se da además un elemento personal. Jair Bolsonaro nunca ha ocultado su admiración por Putin. En el mes de febrero, poco antes de la invasión, Bolsonaro visitó Moscú y elogió la relación de los dos países, ¿no? Voy a decir que Rusia y Brasil tenían una relación envidiable y que iba a ser mejor todavía en el futuro. Brasil se sumó a la condena de la invasión, pero Bolsonaro no piensa cortar amarras
con Rusia, ni muchísimo menos, debido a la importancia que tienen para Brasil los fertilizantes importados, que es aproximadamente una quinta parte de los fertilizantes empleados en el campo brasileño. Pues esos vienen de Rusia. Luego, respecto a México, también ha condenado la invasión, pero no ha ido más allá. Los gobiernos de México presumen de neutralidad, siempre lo han hecho, un poco como el de la India, y el actual gobierno, el de López Obrador, pues tiene ciertas simpatías por Putin, vamos, que son simpatías evidentes para cualquier observador. Pero es en África donde Rusia ha encontrado los mayores apoyos. Casi la mitad de los países africanos evitaron condenar a Rusia en la ONU. Muchos lo ven como un asunto occidental que a ellos no les incumbe. Otros actúan así porque son abiertamente afines al gobierno ruso. Ese, por ejemplo, es el caso de Sudáfrica, que se ha abstenido en todas las votaciones de la ONU. En África muchos países ven a Rusia como la sucesora de la Unión Soviética, que a diferencia de los europeos la perciben como algo bueno, o que fue bueno en su momento. La Unión Soviética armó y entrenó a los ejércitos guerrilleros que lucharon contra las potencias coloniales. Esa nostalgia explica en parte el viraje de Sudáfrica hacia Rusia durante la presidencia de Jacob Zuma, de 2009 a 2018. La relación de Sudáfrica con Occidente también se tensó bastante con la intervención de Libia en 2011 y el derrocamiento de Gaddafi. Gaddafi en sus últimos años se había convertido en un panafricanista convencido. En fin, a medida que avance el conflicto, Occidente se enfrentará cada vez más a la cuestión fundamental, de cuán agresivamente usará su influencia para empujar a los indecisos a tomar partido. Algunos países podrían animarse y ver una oportunidad de reparar las relaciones con Occidente. Ese podría ser el caso de Pakistán, especialmente ahora que Imran Khan ha sido derrocado con una moción de censura. Occidente tiene una influencia aún mayor en la India. El comercio entre Rusia y la India es muy pequeño, representa apenas el 1% del total, aunque eso sí, ese 1% es importante porque son armas. El comercio con Occidente para la India es mayor, es de una importancia mucho mayor, al igual que los lazos que unen a la India con Estados Unidos y el Reino Unido. Por ahora la estrategia de Biden es seducir a la India en lugar de presionarla. La realidad es que, al menos por ahora, no está dando resultado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ana, que es de Elche, y que nos comenta una noticia que tiene que ver con la Semana Santa en la que ya estamos metidos. Hoy es Jueves Santo. Hola, Fernando. Esta mañana me he desayunado con esta noticia y me ha parecido un poco anecdótica. Por eso te la mando, por si quieres echarle un vistazo. Yo estoy a favor de la mujer, pero no a favor de estas tonterías. También aclarar que no me gusta la Semana Santa, pero esto es una tradición que se hace aquí en Elche. En una procesión se tiran unos papelitos con imágenes de la Virgen y esta persona ha decidido crear estas estampas con estas imágenes que te he mandado y encima beneficiarse por ello porque las vende a 10 euros. Y es que estoy un poco hasta el moño, por si querías echarle un vistazo y de paso pues te reías un rato. Te escucho desde hace mucho tiempo, pero nunca te había dejado ninguna nota de voz y te agradezco mucho el tiempo que le dedicas a todas las contras que haces. Muchas gracias y un saludo. Pues sí, Ana, no lo he podido evitar, pero me he reído. He tenido la tentación incluso de poner la sopa de caracol, como hago en los directos cuando hablo de este tipo de noticias. A ver, os cuento. Resulta que la bella ciudad de Elche celebra la Semana Santa con gran devoción popular, como en tantos lugares de España. Donde la Semana Santa pasa sin pena ni gloria es en Madrid. Y aquí, claro, pues nadie se mete con ella. Pero en Elche, que es, ya digo, un lugar donde la Semana Santa tiene importancia, una joven artista llamada Teresa Aznar, más conocida por el sobrenombre de Pulcreta, ha puesto en marcha una curiosa y creo que inoportuna iniciativa. Bien, esta noticia de la que nos habla Ana es la siguiente, la lleva El Español. Os voy a leer un poco por encima para que os hagáis una idea. Cuenta lo siguiente: Santa Clita y Útero Santo, las aleluyas alternativas para la Semana Santa de un artista de Elche. Y empieza: Teresa Aznar Sepulcre, nacida en Elche en 1987, que tampoco es una jovenzuela, todo hay que decirlo, no es una cría, vamos. Siempre iba de pequeña con sus padres a la procesión de Domingo de Pascua de su ciudad. Era impresionante esa lluvia de colores, recuerda refiriéndose a las aleluyas que caían del cielo. Se trata de uno de los momentos más esperados de la Semana Santa ilicitana, cuando las imágenes de Cristo resucitado y de su madre, la Virgen de la Asunción, se encuentran en un cruce de calles donde los vítores y las coloridas estampas religiosas se entremezclan con los aplausos. Sin embargo,
Conforme pasaban los años y empezó a tomar conciencia de lo que de verdad significaba la procesión de la resurrección, dejó de visitarla. Como tantos jóvenes, esta artista no se sentía unida a la fiesta y no encontraba motivos para ir. Hasta ahora. Para el próximo domingo, 17 de abril, ha preparado lo que ha llamado una acción artística colectiva simulada o real, de unas aleluyas alternativas. Bueno, y tan alternativas. Nada más quedar con ella, ya tiene una cuenta en Instagram, que es @pulcreta, y nos entrega una cajita de cartón que al abrirla sobresale el título Aleluya Hermana. Dentro, apiladas, se esconde un fajo de aleluyas en las que las imágenes religiosas han sido sustituidas por partes del cuerpo de la mujer. Véase el santo Clito, en alusión, no hace falta que os lo diga, el útero santo, el santo pezón de Santa Aureola, el santo cáliz, que es en sí el aparato reproductor femenino, el santo grial, la santa matriz y la santa lactante. Son unas papeletitas que debe de ser las aleluyas estas de Elche. Además, el pack viene acompañado de un manifiesto contra el machismo y el androcentrismo, así como una explicación con la que celebra el por fin unas aleluyas nuestras, como símbolo del poder a través del culto al cuerpo. Esto es lo que pone, lo que ha puesto ella. En su último párrafo añade: esta licenciada en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández. Esto es lo que añade. No pretendemos molestar. Pues menos mal, Pulcreta, que no pretendíais molestar. Entendemos que también hay señoras con muchas ganas de celebrar su fe y también lo respetamos. No pretendemos ofender sensibilidades religiosas. Evidentemente pretende ofender, pues si no, no lo haría el 17 de abril. Bien, ¿cómo surge esta idea? Pues según ella surge de la necesidad de expresarse, de jugar con el humor. Responde tras explicar que a Santo Clito lo crea para el 8 de marzo de 2021. Para la mujer, tíralo el 8 de marzo de 2021. Pero en fin... a ver, esta mujer, Pulcreta, llamémosla por su nombre artístico, está en su perfecto derecho de hacer estas cosas, y los ilicitanos también están en su derecho de rechazar sus estampitas. Teniendo en cuenta que la Semana Santa son unos días que para mucha gente tienen un significado especial, pues hay que tratar de no ofenderles, y de manera innecesaria, además. La convivencia consiste en eso. Pero esta mujer no parece entenderlo. Caray, y tiene ya 33 años. No sé, tampoco es que sea un adolescente. Y se ha montado un negocio, porque esto lo vende, como bien nos cuenta Ana, se ha montado un negocio muy de nuestro tiempo. Si le falla, y esto si está Pulcreta al otro lado que lo sepa, Pulcreta, hija, si te falla, ya sabes, le puedes pedir un subsidio al Ministerio de Igualdad y yo creo que te lo van a conceder encantados. Bien, vamos ahora con Marc, que es de Barcelona, que nos habla de la cuestión del Sáhara, más concretamente del cambio de postura de Pedro Sánchez. He estado escuchando tu programa sobre Argelia, Marruecos, el caso del gas, y quería esta pregunta que has lanzado de qué es lo que está ganando Pedro Sánchez en esto. Y bueno, he intentado meterme un poco en la cabeza de una persona con unas tendencias psicopáticas algo preocupantes y unas grandes dosis de narcisismo que nuestro querido Pedro Sánchez. Y bueno, yo he pensado, ¿qué puede ganar? Yo creo... Me ha dado por lanzar así un easy. ¿Y si realmente lo que está pensando es este hombre? Es decir, bueno, con la inflación que hemos tenido, hemos recaudado muchos más impuestos que en cualquier año. De hecho, hemos tenido este año el récord de recaudación por impuestos. Con lo cual, él debe pensar, ¿y si dejamos que pues nos suba más el precio del gas? Me da igual, yo no lo pago. Sin embargo, esto hará que, lógicamente, tengamos de nuevo más inflación, más precios que suben, más de todo y más ingresos para el gobierno. Y es más, supongo que para el invierno que viene, que esperemos que toda esta guerra en Ucrania se haya acabado y que digamos que el este de Europa está un poquito más tranquilo, esperemos, pues él ya tiene una nueva baza para decir, no, o sea, es que el aumento de precios viene por la culpa de Argelia, el gas que nos lo están vendiendo más caro. Con lo cual, a lo mejor es esto. Este hombre, con sus cálculos totalmente erráticos, pues ha tomado una decisión tan triste como pésima para todo el mundo. Ya te digo, este hombre es como tener un mono a los mandos de un Airbus 380. No puede salir nada bueno de aquí. Pero bueno, era solo eso para dejarte esta pequeña reflexión, un pequeño easy es lo que ha pensado este hombre. No lo sabremos nunca, pero lo que sabemos es que ha salido mal y va a salir mucho peor. Venga, un abrazo y sigue con tu gran programa. Hasta luego. Pues no sé, Marca. Sánchez le conviene la inflación en tanto que recauda más y diluye algo la deuda pública, pero también le perjudica electoralmente. Pocas cosas hay que enfaden más a la gente que la subida generalizada de los precios, especialmente de los energéticos. Lo que gana por un lado, lo pierden por el otro. Yo personalmente creo que pensaba
creo, esto es una hipótesis evidentemente, que este cambio de postura iba a ponerle a buenas con Marruecos y Estados Unidos, mientras que Argelia ni se inmutaría. Podemos ya lo tiene agarrado por salvarse a la parte y de ellos nada tiene que temer. Es decir, que hizo unos cálculos errados, a la vista está de que iba a ganar mucho perdiendo muy poco. La apuesta para variar con este hombre, con Pedro Sánchez, pues le ha salido mal y evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo vamos a pagar nosotros vía la factura de la luz. Bien, vamos ahora con Mario, que es de Murcia y que a raíz del directo que hicimos hace 2 días, Rayo y yo, con Jano García, pregunta por la descentralización política. Hola Fernando, acabo de escuchar el debate que ha publicado Jano García en su canal entre Juan Ramón Rayo y tú. Bueno, decirte que en primer lugar celebro que 2 grandes como vosotros dos volváis a colaborar. Merece la pena escucharos siempre. Y bueno, el asunto es que en cierto momento del debate discutíais sobre la disyuntiva centralización-descentralización. Tanto Rayo como tú decíais ser partidarios de la descentralización y tú ponías como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde dentro de los márgenes angostos que deja el poder central se puede disfrutar de alguna manera de los beneficios de contar con un gobierno liberal que haga de contrapeso, en particular en política fiscal. Bueno, entiendo esa lógica y la puedo compartir, pero sin embargo pienso que esa lógica puede aplicar cuando ese poder local o autonómico sea de signo liberal, como lo es el gobierno de Díaz Ayuso, con todos los peros que se le quieran poner. Cuando ese gobierno local es de signo contrario, realmente el hecho de que hayas troceado el poder para que el poder local te sirva como contrapeso no funcionaría, entiendo yo. Y de hecho sucedería que ese poder local, al estar más cerca del ciudadano, podría llegar a ser incluso más opresivo y más perjudicial para la libertad individual. Poniendo un ejemplo un poco extremo, en su momento el abertzalismo radical y la propia ETA decía que quería hacer del País Vasco una Cuba del Cantábrico. En fin, yo creo que el País Vasco, dentro de una nación-estado como España, que se mantenga dentro de unos márgenes mínimos de respeto a la libertad individual, si ahora mismo se mantiene con el gobierno actual es otro debate. Ese hipotético País Vasco, o ese País Vasco realmente existente, sin duda disfruta de beneficios que no tendría si se viese sometido a la bota de un poder local tiránico y liberticida. Y nada, me gustaría que me dieras una contestación razonada a este argumento que te planteo y sin más te agradezco tu trabajo y te mando un saludo. Pues mira, Mario, el poder local siempre debe de primar sobre el nacional porque es el que más cerca está del individuo. Es posible que ese poder local sea opresivo. Bueno, en ese caso los individuos de esa localidad quieren un poder opresivo porque lo han elegido ellos, al alcalde o al presidente autonómico. Pero esos mismos individuos se pueden marchar a una localidad, los que no le guste eso, a una localidad vecina donde el poder no lo sea tanto o lo sea muchísimo menos. En el País Vasco, por ejemplo, mucha gente no quiso aguantar aquello y se fue. En toda España, mucha gente no quiere estar en su comunidad autónoma por esto o por lo otro y se va. A escala global, mucha gente, en cuanto puede marcharse de un infierno fiscal, se marcha de ese infierno fiscal. ¿Qué pasaría si estuviese todo armonizado? Pongamos por caso que España fuese un país completamente centralizado, como lo fue en tiempos de Franco durante la Restauración. Bastaría con que llegase un gobierno muy intervencionista para que todos lo padeciésemos y no habría ya posibilidad de escapatoria, al menos dentro del país. Hoy en España tienes algunas posibilidades de escapatoria. Hay regiones menos voraces fiscalmente, dentro de sus posibilidades, que son pocas, deberían ser más. Hay regiones también donde no existe política identitaria. Si por cualquier circunstancia estás en una región que tiene los impuestos muy altos y además te están amargando la vida, la existencia con las identidades, puedes hacer la maleta y marcharte sin necesidad de salir de tu país. Además, y esto es importante y lo decía el otro día en el directo, el Estado es muy peligroso, el Estado es una maldición, así que cuanto más lo troceemos, mejor. Troceado será más débil, que es de lo que se trata.
Obligas además a las administraciones a competir por los contribuyentes. Ninguna administración atrae contribuyentes subiendo impuestos o creando ambientes asfixiantes. La centralización del poder es el sueño de los jacobinos. Y en fin, ya sabes cuál es el resultado final de esas ideas. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla. Tenemos Pizarro por partida doble hoy. Como es Jueves Santo, 2 Pizarros. Es que ayer no pude entrar porque tuve que sacar el programa antes, que tenía el directo, y entonces no llegó a tiempo. Así que tenemos los dos. Por un lado, un repaso al último mes y medio de guerra en Ucrania, y por otro, el movimiento que ha hecho Elon Musk, que de lo que hablaba ayer, de entrar en Twitter. La renuncia rusa a la toma de Kiev transforma la guerra por Ucrania en la guerra en Ucrania, pasando los objetivos rusos de totalidad a parcialidad y los ucranianos de no desaparecer a mantener la integridad territorial. Rusia habrá de conformarse con un triunfo menor y ya se ha convertido en la amenaza común capaz de aglutinar y fortalecer a Occidente. Si tras el pacto que acabe con la guerra Rusia consigue más territorios que los que tenía al comienzo y las sanciones amainan, Vladimiro tendrá una salida digna del avispero, y con ella los muertos no aumentarán y los refugiados tendrán la opción de regresar. Lo probable y deseable en una guerra apenas significa tan solo posible. Es de suponer que Elon tiene un plan para Twitter, puesto que ha invertido un pastizal y tiene capacidad para influir en el rumbo de la empresa. Ya veremos cómo la condiciona. De momento la ha revalorizado y al tiempo la ha inestabilizado, puesto que se ha posicionado más como un contrapoder al del Consejo de Administración que como un elemento del mismo. Twitter, con o sin Elon, es una red social que funciona con píldoras, en la que la información nada en un océano de ocurrencias y en la que un algoritmo cancela antes de esclarecer los hechos y las intenciones. Twitter es ruido que relaja a los emisores, distrae a los oyentes e irrita a los aludidos. Elon conoce esta realidad y ve negocio. Como tiene el título de visionario, a ver quién se lo discute. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, jueves 14, Jueves Santo, como os decía antes. Si al Jueves Santo le sigue siempre el Viernes Santo, así que mañana es Viernes Santo, no habrá contracrónica, no porque sea vacaciones, sino porque es viernes, y los viernes hay contrahistoria. Una contrahistoria, por cierto, muy buena. Os lo digo ya, tengo ya el tema, no os lo voy a decir para que entréis a buscarla mañana. Una contrahistoria de historia contemporánea, que es, ya sabéis, mi especialidad. Bien, pues me despido de vosotros con estas. Hasta mañana.